Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en TiagoMed. Esta vez continuaremos nuestra revisión de neumonía y nos enfocaremos en el diagnóstico y abordaje de esta patología. Entonces tenemos a nuestro paciente en la sala de urgencias en el cual estamos sospechando neumonía. Para poder confirmar el diagnóstico necesitamos cumplir tres criterios indispensables. El primero de ellos son los síntomas o los signos locales. El segundo, que tenga síntomas o signos sistémicos. Y por último, que hayan hallazgos en las imágenes diagnósticas compatibles con un proceso neumónico. Dentro de los síntomas o signos locales, la guía colombiana describe los siguientes cuatro: la tos, la expectoración purulenta, la disnea y los ruidos respiratorios patológicos, que como vimos en el video dedicado a las manifestaciones clínicas, hace referencia a los estertores de burbuja gruesa, a la egofonía, la broncofonía y la pectoriloquia. Respecto a los síntomas o signos sistémicos, la guía describe la fiebre mayor a 38 grados, la diaforesis, los escalofríos, las mialgias, la confusión y la leucocitosis por encima de 12.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y por último, la presencia de hallazgos radiológicos consistentes en infiltrados alveolares o intersticiales que no estaban presentes previamente. Con solo cumplirse al menos un criterio en cada una de las categorías, tenemos diagnóstico de neumonía. Y una vez nosotros hayamos diagnosticado a nuestro paciente, podemos proceder a decidir cuál va a ser nuestro abordaje con él. Entonces, ¿qué es lo primero que nos vamos a resolver? ¿Dónde lo vamos a tratar? ¿Lo vamos a hospitalizar o lo vamos a manejar de forma ambulatoria? Y para responder eso hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero, y es algo que muchas veces se pasa por alto, es descartar la presencia de comorbilidades que puedan complicar el pronóstico y el manejo del paciente, como cuáles: la EPOC, las bronquiectasias, la inmunosupresión, el alcoholismo, la diabetes, la desnutrición, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca. Estos son algunos de los ejemplos que existen que podrían actuar de forma sinérgica para empeorar el pronóstico del paciente. Pero además, si queremos manejar a nuestro paciente de forma ambulatoria, debemos garantizar que esté clínicamente estable. ¿Y a qué hacemos referencia con inestabilidad clínica? A estos dos primeros puntos, que ya los estudiaremos en un momento, el CURP y el PCI, y a que exista intolerancia a la vía oral, hipoxemia, ya sea identificada a través de gases arteriales o por saturación por el pulso oxímetro, la identificación de una neumonía multilobar en los hallazgos radiológicos o la presencia de complicaciones como el derrame pleural o los neumatoceles, que un neumatocele no es más que una pequeña cavitación en el parénquima pulmonar de paredes finas. Y por último, y no menos importante, garantizar que el paciente no tenga limitaciones sociodemográficas. Porque a pesar de que el paciente cumpla con todas las características para ser tratado ambulatoriamente, si no tiene la capacidad de cuidarse por sí mismo y además tiene una mala red de apoyo, lo más probable es que vaya a tender a empeorar. Otros factores importantes es que el paciente no viva en una residencia de difícil acceso, lo cual es bastante común en países con una infraestructura pobre como Colombia, y asimismo que no pertenezca a una zona que se encuentre en situación de conflicto. Además, hay que prestar especial atención en aquellos pacientes que tienen una edad mayor de 65 años, ya que el riesgo de mortalidad es mayor. Entonces, ante la presencia de alguna de estas características, debería considerarse entonces hospitalizar al paciente. Entonces, el abordaje del paciente con neumonía se divide en los tres siguientes pilares. Inicialmente, una estratificación del riesgo de nuestro paciente, una evaluación más profunda de acuerdo al grupo de riesgo en el cual se encuentre y finalmente un tratamiento acorde a la severidad de la enfermedad. Entonces, iniciemos hablando de cómo podemos estratificar al paciente con neumonía. Como habíamos dicho hace un momento, para decidir si hospitalizamos o dejamos al paciente ambulatorio, teníamos varias características importantes. Pero además habíamos señalado que cuando había una inestabilidad clínica, ese paciente debía ser hospitalizado. Y para definir esa inestabilidad clínica, se han descrito dos escalas importantes: el CURB 65 y el PSI. Estas dos herramientas nos permiten definir fácilmente a partir de unos puntajes si el paciente debe estar hospitalizado o puede manejarse de forma ambulatoria. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros terminamos por hospitalizar a nuestro paciente? ¿Debe estar en pisos de hospitalización
o en unidad de cuidados intensivos. Y para responder a esta pregunta, ya no vamos a usar estas escalas, sino que vamos a usar otras dos escalas que son la escala de la ATS-ITSA o alternativamente la escala SMART-COP. Entonces comencemos por mirar al CURB 65. El CURB 65 no es más que un acrónimo de características clínicas que pronostican mayor severidad. La C hace referencia a la confusión y la confusión puede caracterizarse objetivamente a partir del test mental abreviado que en caso de arrojar un puntaje menor o igual a 8 nos garantizará la alteración del estado de conciencia de nuestro paciente. La U hace referencia a la concentración de nitrógeno ureico en sangre, por eso la U de urea está definida por un BUN que sea superior a 19 miligramos decilitro, lo que nos puede sugerir una potencial falla multiorgánica. La R hace referencia a Respiratory Frequency, que en español es frecuencia respiratoria, y que adiciona un punto en caso de que la frecuencia respiratoria sea mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, es decir, taquipnea, es decir, un paciente severamente taquipneico. Y la B, que significa Blood Pressure, que en español es presión arterial, y que adiciona un punto en caso de tener una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una tensión arterial diastólica menor o igual a 60 milímetros de mercurio, lo que definiríamos como hipotensión. Finalmente, el 65 hace referencia a una edad mayor de 65 años. Y de acuerdo a la cantidad de criterios que cumpla nuestro paciente, podemos ubicarlo en 3 posibles grupos. Cada uno de estos grupos estará definido por el puntaje que haya obtenido nuestro paciente. Entonces, si cumplió con 0 o con uno de los criterios, queda dentro del grupo 1. Pero si cumple con al menos 2 criterios, ya hará parte del grupo 2. Y si cumple con 3 a 5 criterios, hará parte del grupo 3. Cada uno de estos grupos se correlaciona con un porcentaje de mortalidad. En el caso del grupo 1 es de 1.5% la mortalidad, mientras que en el grupo 2 es del 9.2% y en el grupo 3 es del 22%. Por lo tanto, esta clasificación de severidad nos permite determinar que en la conducta terapéutica el grupo 1 sea tratado de forma ambulatoria, mientras que el grupo 2, aunque se le pueda considerar un tratamiento ambulatorio supervisado, valdría la pena también considerar una hospitalización corta para su tratamiento. Y el grupo 3, definitivamente, por su alto porcentaje de mortalidad, debe ser hospitalizado y debe valorarse el manejo en unidad de cuidados intensivos a partir de las escalas ATS-ITSA y SMART-COP. Ahora, esa es una de las escalas, pero tenemos también al PSI, que sus siglas significan Pneumonia Severity Index o índice de severidad de la neumonía. Y este índice evalúa a mayor profundidad diferentes características que pueden hacer una neumonía más severa. A grosso modo se clasifican en 4 categorías: los factores demográficos, las comorbilidades, la clínica del paciente y los paraclínicos y las imágenes. En los factores demográficos se evalúa que el paciente resida en un albergue o en un hogar geriátrico o en un hogar de cuidado, en cuyo caso asigna un puntaje de más 10 puntos. Dentro de las comorbilidades, la presencia de cualquiera de las siguientes: neoplasia, hepatopatía, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, nefropatía, adicionan la cantidad de puntos que se observan en este cuadro. En cuanto a la clínica, la presencia de alteración del estado mental, una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una temperatura menor a 35 grados o mayor a 40 grados y una frecuencia cardíaca mayor a 125 latidos por minuto asignan también la cantidad de puntos que vemos en este cuadro. Por último, tenemos que en los paraclínicos o en las imágenes encontremos un pH arterial menor a 7.35 consistente con acidemia, un BUN mayor a 30 miligramos decilitro, un sodio menor a 130 milimoles por litro, una glucosa superior a 250 miligramos decilitro, un hematocrito menor al 30% y una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Todos estos son indicadores de mayor severidad.
Y para calcular este índice, lo que vamos a hacer no es más que sumar todo el puntaje obtenido de acuerdo a la característica que el paciente cumpla y sumarlo con la edad del paciente. Entonces, en estos tres primeros rangos, el riesgo es bajo. Es decir, siempre que nos dé por debajo de 90 toda esta sumatoria entre el puntaje y la edad, el paciente tiene un riesgo bajo y por lo tanto puede manejarse de forma ambulatoria. Pero entonces, ¿por qué se dividen en tres grupos diferentes? Por el riesgo de mortalidad que tiene cada uno de estos. Si bien el riesgo es bajo para los tres, es un poco más alto para los de la clase 3 que para los de la clase 1. Sin embargo, esto no afecta la conducta terapéutica y por lo tanto el manejo se hace de forma ambulatoria. Pero cuando el puntaje ya se encuentra dentro de un rango entre 91 a 130, el riesgo es moderado y por lo tanto va a pertenecer a la clase 4 y debe manejarse de forma hospitalaria. Asimismo, el paciente con un PSI superior a 130 cuenta con un riesgo alto. Se caracterizará como clase 5 y definitivamente este paciente debe ser hospitalizado y debe evaluarse si debe llevarse a unidad de cuidados intensivos. Y aunque este índice de severidad está mucho más ampliamente validado y estudiado, incluye muchos parámetros complejos que no se encuentran disponibles en la mayoría de instituciones. Esto lo hace a veces un poco dispendioso y poco útil en instituciones de bajo nivel de complejidad, pero si se cuenta con los recursos disponibles, quizás sea la más apropiada. Ahora, ¿cómo funcionan esas escalas que nos permiten definir si nos vamos a quedar en pisos de hospitalización o en unidad de cuidados intensivos? La más importante de ellas es la ATS-ITSA, que su nombre lo merece sencillamente a las sociedades que lo describieron, la American Thoracic Society y la Infectious Disease Society of America. Esta escala nos brinda unos criterios mayores que son la necesidad de una respiración mecánica asistida o la necesidad de un soporte vasopresor y una presencia de criterios menores, que son una PAFI menor a 250, que no es más que la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, la presencia de infiltrados multilobares en las imágenes diagnósticas, la alteración del estado de conciencia, un BUN mayor a 20 miligramos decilitro, una leucopenia por debajo de 4.000 leucos por milímetro cúbico, una trombocitopenia menor a 100.000 células por milímetro cúbico, una hipotermia menor a 36 grados o una hipotensión que requiere un alto aporte de líquidos. En caso de existir la presencia de un criterio mayor o de 3 criterios menores, ese paciente debe ser llevado a la unidad de cuidados intensivos. Y como alternativa tenemos una escala que también está validada pero que es menos usada, que es el SMART-COP. Y el SMART-COP no es más que un acrónimo en inglés para la tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, el compromiso multilobar, la albúmina menor a 3.5 gramos decilitro, la taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto, la taquicardia mayor a 125 latidos por minuto, la confusión, la hipoxemia y un pH menor a 7.35, para los cuales cada uno de estos criterios asigna un puntaje determinado. Y de acuerdo al puntaje se considera una neumonía grave que debe ser tratada en unidad de cuidados intensivos si presenta un puntaje mayor o igual a 5. De cualquier forma, se recomienda especialmente usar la escala de la ATS-ITSA. Y así finalmente, la guía colombiana nos deja el siguiente algoritmo. Paciente, en el que ya confirmamos la neumonía adquirida en la comunidad, en donde tenemos un CURB 65 que se encuentra entre 2 y 4, o un CURB 65 que sea de 0 o de 1, pero que nuestro paciente está hipoxémico, con una saturación arterial de oxígeno menor al 90%, debe ser hospitalizado. Pero si nuestro paciente, por el otro lado, lo que tiene es que está en un CURB 65 de 0 o de 1, y su saturación de oxígeno está normal, pues quizás se beneficie de un manejo ambulatorio, siempre y cuando no exista la presencia de limitaciones demográficas como la imposibilidad de medicación oral, la falta de soporte familiar o una complicación clínica como la efusión pleural, puede ser manejado de forma ambulatoria. Pero en caso de presentar alguna de estas complicaciones, a pesar de la estabilidad clínica, debe ser hospitalizado. Y una vez tenemos a ese paciente hospitalizado, definimos si lo vamos a tratar en unidad de cuidados intensivos o en pisos de hospitalización. Y para eso usamos la escala de la ATS, que en caso de cumplir un criterio mayor o 3 menores,
debe ser llevado a unidad de cuidados intensivos y en caso de no cumplirlos puede manejarse en sala general. Y así es como estratificamos el riesgo y la severidad de nuestra neumonía. Ahora, de acuerdo a eso, nosotros debemos hacer algunos exámenes adicionales basados en la severidad de la neumonía. Si nuestro paciente quedó en un grupo 1, es decir, entre un CURB de 0 a 1 o un grupo PCI o una clase PSI de 1 a 3, no requiere exámenes adicionales. Recordemos que va a ser manejado de forma ambulatoria. Pero si está dentro del grupo 2, que es o el CURB 2 o el PCI 4 o 5, debe realizarse la siguiente serie de exámenes. Un hemograma para evaluar la presencia de leucocitosis o leucopenia o de una posible trombocitopenia, el BUN y la creatinina para valorar la función renal, la glicemia para descartar una hiperglicemia, los gases arteriales y la oximetría para evaluar la existencia de un trastorno en el equilibrio ácido-base o en la oxigenación, un cultivo de esputo en aras de encontrar el posible agente etiológico, una tinción de Gram del mismo cultivo para orientarnos hacia el tipo de patógeno, un antibiograma para evaluar la sensibilidad del patógeno a los antibióticos convencionales, el test de influenza para descartar que no sea debido a una neumonía por el virus de la influenza, la baciloscopia para descartar una posible tuberculosis y los hemocultivos para descartar el alcance del patógeno a la vía hematógena y el desarrollo de una posible sepsis. Y ya en el grupo 3, que es el paciente con neumonía grave, y que es aquel en el cual nos encontramos en un CURB de 3 a 5 o en PCI de 4 a 5 que fue llevado a unidad de cuidados intensivos y en el cual se beneficia de realizarle todos los exámenes del grupo 2, pero adicionalmente profundizar un poco más en la posibilidad de disfunción orgánica. Entonces pedimos un perfil hepático, pedimos lactato, pedimos gases venosos centrales, además tomamos una muestra de secreciones a través de una fibrobroncoscopia y garantizamos realizar un film array para gérmenes atípicos y la prueba de antígenos urinarios para Legionella pneumófila y el Streptococcus pneumoniae. Y como podemos ver, muchos de los exámenes anteriores nos llevan a respondernos cuál es el posible agente etiológico de nuestra neumonía. Pero preguntémonos, ¿realmente debemos buscar un diagnóstico etiológico? Pues sabemos que el tratamiento es mejor cuando está dirigido según el patógeno. Sin embargo, el valor de las pruebas diagnósticas es incierto. Por ejemplo, respecto a los hemocultivos, solo dan positivos en un 7 al 16% de los casos, por lo cual su rendimiento es bastante bajo. No obstante, es una fuente epidemiológica útil para establecer aquello que hablábamos en nuestro video de etiología, que es la prevalencia de los agentes etiológicos en la neumonía. La tinción de Gram y el cultivo de esputo puede llegar a ser útil, pero para que un cultivo de esputo sea fiable, debe tener al menos más de 25 leucocitos presentes y menos de 10 células epiteliales, porque de lo contrario, este cultivo ya no será confiable. Y realmente su sensibilidad y especificidad son altísimamente variables, por lo cual este cultivo solo nos va a servir si se obtiene un esputo de buena calidad. Y solo está indicado cuando exista una neumonía severa, cuando haya un fallo terapéutico, cuando hayan comorbilidades importantes o cuando sospechemos un patógeno determinado y queramos confirmarlo. Respecto a los antígenos urinarios, este es un examen complementario para la detección del Streptococcus pneumoniae y la Legionella pneumófila. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la tinción de Gram y el cultivo de esputo y además es útil en quienes ya se ha iniciado una terapia antibiótica. Sin embargo, no da información acerca de la sensibilidad a los antibióticos por parte de estos agentes. Para ello definitivamente necesitamos un antibiograma. Y el panel viral, que es el mismo film array, es útil porque es un panel de diagnóstico basado en PCR que detecta diferentes posibles virus respiratorios que puedan causar neumonía de forma simultánea y así respondernos si nuestro proceso consiste en una neumonía viral o en una neumonía bacteriana. Entonces, realmente esto es bastante controversial acerca del valor de las pruebas diagnósticas. Y de esta forma terminamos nuestro video acerca del diagnóstico y el abordaje del paciente con neumonía. En el siguiente video estaremos hablando acerca del tratamiento.